Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos e integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Santos, dibujante y podría considerarse también profesor últimamente. También. Conocido en las redes y como dibujante como Sao. Y Alfredo, ¿puedes contarnos un poco de lo que haces en general? ¿Cómo te catalogarías dentro del mundo del dibujo? Hostia, vaya, esta es una pregunta larga, ¿eh? Vamos, Sí, trampa. Muy trampa. Hola, buenas tardes, buenos días, lo que toque. Gracias por pensar en mí para comentar un poco lo que hago. Pues lo que hago, dibujante, digamos que puede ser la etiqueta un poco. No ilustrador, que creo que es una cosa que me diferencia un poco del resto de la gente, porque no ilustro nada, o lo que hago no es muy figurativo ni se acompaña de ningún texto al que vayan unos dibujos unidos. Y trabajo mucho, últimamente estoy trabajando mucho con el cómic y con el collage. Me gusta esta mezcla por ¿cómo decirte? ¿Una mezcla de estilos o...? Más que de estilos, soporte también, ¿o? una de las cosas con las que llevo trabajando hace tiempo y que me aporta tanto, sobre todo el cómic, es el tema del tiempo, tratar el tema. Y ya sabes que el cómic no deja de ser un arte secuencial, donde el tiempo es, digamos, uno de esos parámetros que con mayor relevancia tienen en el cómic, ¿no? Te va marcando... Se puede... Digamos que la posibilidad que tiene de lectura y de saltos de tiempo, espacio, que genera el cómic, es algo que me interesa casi más que los contenidos. O sea, no soy tanto de contenidos, sino que me gusta el formato, el lenguaje del cómic y las posibilidades que tiene las viñetas o por ejemplo, me acuerdo de leer el libro este de Scott McCloud, el de Entender el cómic, ¿no? Creo que es. Cuando hablaba de que una de las particularidades que tiene el cómic es que entre viñeta y viñeta hay un espacio, ¿no? Que se llama calle, se puede llegar a llamar calle. Sí, las calles, sí, como en el texto de la edición editorial también. Claro, que ese salto que hay entre viñeta y viñeta, o sea, casi entre plano y plano, como si fuese una película, es infinito. O sea, tú puedes saltar de una viñeta a viñeta, puedes pasar de tiempo, de espacio, de personaje, de letras, de todo. No tienes que... Esa continuidad, tú te la puedes saltar como quieras. Y eso me dio las claves un poco para trabajar el tiempo en los cómics y cómo tú experimentas un poco el tiempo, ¿no? Esto que parece un poco más rollo. Y me interesó mucho, por eso he ido poco a poco no dibujando menos, a lo mejor haciendo menos dibujos sin estructuras, y poco a poco he ido metiendo más viñetas, porque me gusta que se lean, digamos, que se experimenten, ¿no? Y o sea, que venga definido dentro de un marco, claro, y tenga su tiempo, su narrativa o línea. Claro, o sea, que tú temporal cuando veas una hoja, por decir, que es uno de los formatos que utilizo, tú puedas recorrerlo igual que lees un cómic, que tienes, digamos, un orden de lectura y pues saltarme eso y plantear otros formatos de lectura, ¿no? Porque al final también rompes un poco con lo que serían, pues, los cánones de representación más figurativos, o un poco el cómic tradicional. No hay diálogo, no hay una representación de objetos como tal, pero sí que puedes jugar con la lectura temporal, pues para adelante, para atrás, hacer saltos. Sí, me gusta más como jugar con la estructura. Hace tiempo, cuando empecé más en serio cuando vivía ahí en Malpartida, me acuerdo que hubo un dibujo que me
o sea, como que me dio la clave, y además de esos dibujos como que dices, joder, qué bien sacó todo lo que yo no sabía que quería hacer, pero de repente era Viste eso y con lo que he dijiste, esto es trabajado, lo ¿no? mío. Que era casi como una especie de viñetas que se comían a ellas, a unas a otras, ¿no? Y me di cuenta que a mí casi me interesaba más el aparataje Ujú. más que los contenidos, ¿no? No saber hasta qué punto es contenido o es pues el borde de la viñeta, ni lo puedes abrir, cerrar, lo puedes moldear, lo puede ser más viscoso. Y es con lo que he ido trabajando desde entonces, esa especie como de materia moldeable, de la que os hablo en clase, esa especie de materia moldeable que puedes llevar para un lado o para otro. Y el collage, digamos que me ayuda a meter más materia y también la forma de trabajar. O sea, creo que los resultados de los cómics que hago, bueno, los cómics porque estoy haciendo últimamente más como una especie de cómic, tiene que ver mucho con el proceso de trabajo. O sea, no es, tengo un plan. Ujú. Entonces la importancia la fijas un poco más en el proceso de la creación más que en el resultado, Sí, o o para sea, ti, por lo menos. para mí sí, además creo que es una de las motivaciones que tengo para dibujar. O sea, yo para dibujar necesito pasármelo bien. Y para pasármelo bien tiene que ser, tiene que haber parte de riesgo y parte de novedad en lo que voy haciendo. Entonces, aunque poco a poco voy más metódico, pero es metódico en la forma de enfrentarme a ello, no por los resultados, ¿no? O sea, puedo tener más o menos planteado cosas, pero yo necesito un poco también sorprenderme de lo que va ocurriendo, ¿no? O sea, tener casi un Una rollo exploración, al final de... infantil, claro, Ujú. una especie de ingenuidad para poder seguir sorprendiéndome de lo que voy haciendo. Entonces el collage me daba esa posibilidad de volver un poco a lo analógico, a lo aleatorio, a lo inmediato, que por ejemplo los cómics a lo mejor como los hago o los cómics que hacía antes, los hacía a ordenador, pues digamos que te sientas, tiene otro tempo, ¿no? Pero lo del collage me da más para probar, para hacer cortes aleatorios, La para meter importancia que más tiene rayazgos. el soporte o la herramienta que utilizas, ¿no? También al final es un poco... Mm. ¿Realmente tú notas un estilo diferente dependiendo de la herramienta o tienes el mismo tipo de exploración o de... Entiendo que la experiencia y el tacto y todo, pues al final cambia, pero el modo de trabajar o el modo de explorar, dependiendo de qué técnica, porque tú has hecho desde mural a diseño de escenario Mm. casi, a luego pues exploración más en papel, luego el collage. Yo creo que cada medio tiene su forma de trabajar. O sea, y está bien no tener un estilo y llevarlo a todos los sitios porque físicamente cada sitio tiene una implicación en el cuerpo diferente, que es otra de las cosas que también me ha interesado, tanto el tiempo como la implicación del cuerpo. Entonces, no es lo mismo dibujar un mural muy grande que hacer una instalación o un collage muy pequeño, un formato casi A6, que un A3 dibujado de cómic, o yo qué sé, cuando he hecho performance o historias de improvisación, donde implicar mucho más el cuerpo. Entonces, creo que eso, cada formato requiere su técnica y cambiar el estilo, porque hay cosas que puedes hacer en ordenador que no puedes hacer en directo, que no puedes hacer en collage. Entonces lo del estilo, pues más que estilo son métodos o como actitudes o predisposiciones a enfrentarte a ese medio, ¿no? Que creo que también viene ahí de lo que me comentaba antes de sorprenderme. Ampliar el número de formatos y el número de Ujú. entornos para yo encontrar nuevas formas de actuar o de relacionarme, ¿no? Por eso últimamente estoy trabajando, ya lleva tiempo, pero más últimamente, sobre todo este verano, implicar el cuerpo, que el dibujar no sea solo marcar cosas, sino también sea utilizar un lápiz
o moverte en el espacio, dibujar en el suelo, o no dibujar, o trazar, o hacer un ruido. Eso es... Por eso como estilo no está muy definido, aunque a lo mejor si ves alguna cosa mía, sí que está marcado, pero no tengo la finalidad o el objetivo de tener un estilo, sino prefiero tener métodos y que vayan saliendo cosas que marquen un estilo, marca, que tenga que definir todo lo que voy haciendo. La importancia del dibujo frente a la expresión o a la forma de pensar o la representación de la realidad, ¿dónde te lo catalogarías o la importancia que tiene en tu vida respecto al me voy a plantear un proyecto o estoy dibujando por pensar o por sacarme esto como expresión o estoy... Depende mucho del encargo o la situación. No es lo mismo que me manden a hacer una ilustración, por ejemplo, Amberes, que me pidió en su momento hacer ilustraciones de poemas, o el proyecto este de Residua, o hacer, como este verano estuve haciendo ahí, una residencia artística donde te planteas intervenir en una jam de improvisación y tienes un carboncillo, papel y una pelota de ping-pong. Entre comillas, la realidad me da igual, o sea, no... Pues yo te decía lo antes, no soy un ilustrador que quiera reflejar la realidad. Me interesa más casi los materiales con los que se hace que representar no la realidad. Yeah. Hay muchas formas digamos, de ver la realidad o partes de la realidad. O sea, ¿es tu visión también o sea, tu visión de una realidad o es simplemente la representación de tus sentimientos por lo que sea que te haya influido? No, los sentimientos yo creo que no sé si alguna vez si he tenido sentimientos, pero no es en el ámbito artístico donde digamos que hay una ilustración o expresión de sentimientos. Sí, de estados de ánimo, obviamente, eso sí que puede, pero tampoco, o sea, puede influir, pero no se representan en lo que hago, ¿no? Entonces tú también te separas como autor de tu obra, es más como tu expresión a la hora de explorar unas técnicas y unos procesos. ¿O por un lado me alejo, pero por otro tengo que estar claro, sí o sí. Estás presente porque es tu... Pero digamos no está presente en mi biografía o o sea, está mi cuerpo si está cansado o no está cansado, pero no está mi sentimiento de ese momento o lo que sea. Y creo que también es algo que he ido ganando con el tiempo. No se puede casi retrotraer a cuando empecé a dibujar un poco más en serio, que yo dejé de tener como ideas, entre comillas, o ocurrencias, y me puse a dibujar. Entonces no necesitaba, digamos, una motivación o una inspiración o algo, un propósito, sino que ya me di cuenta que me gustaba dibujar. Y dibujar es raspar manchar un papel, ¿no? Y me di cuenta que el mecanismo de dibujar ya por sí me interesaba, y a partir de ahí empezaba a tomar más conciencia y ha abierto como ese abanico de hacer dibujo, no el dibujar cosas, sino el hacer dibujos, ¿no? Y a lo que iba, la pregunta era... Eso, si tú te ves como si fuese como forma de expresión, como forma de pensar o representación de una realidad que en este caso pues no, pero no. Te centras más en la experiencia, ¿no? Sí, el hecho de dibujar y a la vez... la experiencia del propio acto de creación. Eso es. No a tus experiencias personales. Y a la vez también yo intento, como muchas ideas que tengo a nivel casi teórico o conceptuales, llevarlas, digamos, yo sé dibujar, ¿no? O sé manchar, o sé hacer trazos, y sé modificar las líneas y que se vean unas cosas o otras. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho la música, o me interesan cosas como la arquitectura, o yo qué sé, o la política, o cosas así. Entonces, digamos que son mini experimentos que muchas veces se convierten como en pequeñas cosas que tengo en la cabeza y no sé cómo solucionarlas, o no sé cómo contarlas, y las intento llevar como a este terreno, ¿no?
por eso ese intento como de sumar muchas cosas y a la vez intentar que se expanda, ¿no? Todo el dibujo. No sé qué es solo en el mundo del dibujo, ¿no? O sea, como que creo que como una esponja chupe muchas cosas y como un aspersor pueda repartir a más cosas que no sea solo el dibujo, ¿no? Que al final el dibujo es uno de los formatos. Precisamente de esto has mencionado, por ejemplo, la música, también pues, ciertos estilos musicales o el hecho de escuchar música mientras dibujas o de reinterpretar una canción, pues también cosas de teatro, danza más con el cuerpo, en el gesto, etcétera. ¿Cómo crees que lo transformas o lo traduces a la hora de Yo dibujar? siempre Si digo un tuvieses poco que... de coña que realmente me gustaría ser músico, pero no sé nada de música y tengo el ritmo horrendo. Pero me gusta mucho leer sobre música, sobre todo con cosas de música. Y una de las cosas que más me ha llevado hasta aquí ha sido todo el tema de la improvisación. Partiendo un poco de la música improvisada. Y yo como he ido poco a poco asumiéndolo a mi trabajo, como podría hacer una traducción de cómo yo improvisar, buscándome un poco una forma de limitar como trazos o conceptos o como convertirlo algo muy sencillo, muchos elementos donde yo podía improvisar. Entonces yo creo que ese camino de improvisación me ha hecho que lo que hago esté más abierto a tanto a otros, sobre todo a otras personas, para que puedan interactuar. Digamos que no tengo una estructura o mi método no es una estructura muy cerrada, sino que está llamando un poco a participar. Y además he participado con músicos y buscar esa especie como de mezcla, no de fondo, o sea, digamos que he ido poco a poco experimentando y poco a Si no, poco he casi ido... obra mixta o representación, Sí, hay claro. una simbiosis de... Y eso me ha ido llevando también a participar en talleres de improvisación de música libre, donde se me ha recibido muy bien, sobre todo por la gente de música y baile, ¿no? Y cómo mi forma también de entender el dibujo ha tenido que variar para poder participar en estas. Y otra cosa que me ha ayudado mucho ha sido a escuchar, a saber lo que tengo que hacer y a hacer a lo mejor menos de lo que tengo que hacer, ¿no? Pero ser más consciente. Entonces, eso me ha abierto a entender el dibujo como una cosa mucho más amplia, que no sea solo el soporte dibujo o el soporte figuración o el objetivo de ilustrar, ¿no? Entonces, yo casi sé más de música o teorías de Teoría música, musical. no sé qué, que casi que de dibujante. O sea, soy más fan si puedo, más fan de la música que de otros dibujantes. Pero vamos, dibujantes veo y me fijo, ¿no? Pero digamos como que no soy un profesional en ese sentido de decir, solo me voy a fijar en el dibujo, solo voy a pensar en dibujo para hacer. Casi pienso en más cosas, pero luego yo sé dibujar. O sé cómo se llame, lo que haga. Ujú. Entonces, también respecto a esto que has mencionado de interactuar con otras personas o interactuar, quería traerte la idea de la obra como creación personal o para uno mismo respecto al enseñarlo o al tener pensado exponerlo y demás, porque no es lo mismo un proceso de exploración personal o un proceso de expresión que el realizar una obra para exponerlo. Claro, esa es una de las cosas con las que estoy trabajando y ver cómo se puede extender. Además, una idea como que estoy recogiendo pues, precisamente la música y nuevas formas de presentar el dibujo, lo gráfico, digamos, y que participe más gente a nivel de dibujo, de composición, de tempo, que no sea solo una cosa de un discurso único encerrado en casa o que pueda hacer una persona, sino como que sea un mecanismo donde puedan participar más personas, donde el discurso no sea único, donde a la vez se puede ir transformando con el tiempo, porque si tú vas haciendo una obra en directo y si no te lo planteas, porque ha habido alguna vez como que lo he hecho con otros dibujantes y se ha convertido en que
todos los dibujantes dibujaban en paralelo lo suyo y se juntaba, sino como que participen en la realización de ese organismo, ¿no? Ese saber que tú no sabes lo que vas a hacer después, sino cuando te ponen el reto y para tú complementar y para que sea un organismo vivo. Entonces creo que, por ponerme así muy estupendo, creo que el futuro parte por el arte colaborativo, participativo, o sea, que no tenga que haber una obra única, o sea, que como autores seamos como partes de un colectivo y a la vez también abrirlo a la participación y a la interpretación del público. Intentar romper esa barrera entre artista, entre comillas, o un discurso que alguien tiene que recibir. Y que lo recibe al final. Y cómo lo interpreta. Eso es. Y que sea mucho más abierto. Date cuenta que si tú tienes una obra muy cerrada, digamos, el espectador solo puede interpretarla o puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero no puede participar. Pero si tú, en tu escucha o en tu visión de algo que estás haciendo, tú también estás haciendo una labor creativa, ¿sabes? Porque al, digamos, mandarte preguntas o cosas que no están acabadas, cada uno intenta como asimilarlas de una manera o de otra. No tienes que, no es una píldora cerrada, ¿no? Sino que te van dando pequeñas ideas que en tu cabeza podrán asociarse a una cosa a otra. Entonces, yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Tanto hacerlo colectivo, intentar hacer un método o plantear situaciones o mecanismos para hacer obra colectiva y que esté mucho más cercana a la interactividad. Y a lo mejor más los procesos, o sea, que no tengas que ver algo acabado, sino un proceso, o sea, una experiencia. O sea, participar en la experiencia, tanto los ejecutantes como los espectadores, pero que eso en un momento dado, a través de estrategias, se pueda ir, digamos, acercar cada vez más. Creo que es un camino que hay que seguir para, no sé, por simple novedad, porque creo que es casi un poco estrategia de resistencia del futuro, porque o cambiamos un poco de estrategia o se muere, ¿no? El agua sí, que no se mueve se pudre. Sí, y porque creo que el arte como con los tiempos tiene que cambiar, no solo por una mejora estética de eso, sino la forma de aceptarlo y participar, simplemente eso. Y creo que en ese sentido el arte se ha quedado un pelín atrás, de ser un poco vanguardia, como la imagen podía ser algo avanzado que adelantase el futuro. Creo que se ha quedado demasiado atrás y la tecnología en ese sentido ha dado un paso es un acelerón y es la que está planteando más, ¿cómo decir? El ritmo un poco del futuro. Luego, también respecto a esa interactividad, además de con el público, con el entorno, y hablando de entornos como tal, quería traer pues un poco tu experiencia como diseñador o parte del equipo de arte de una serie como fue Museo Coconut, en el hecho de crear los escenarios vividos, por así decirlo, o el cómo ambientar o relacionar el entorno a una persona, a unos personajes, y más pues dentro de un entorno industrial como sería el mundo del cine o de la televisión. Que me trajeses un poco cómo fue ese proceso en el que se refiere a relacionar una obra con el entorno y con pues la acción que se relaciona en ese espacio. Es casi como, digamos que hay casi es el terreno completamente diferente al que puedo tener yo como creador de a pie, ¿no? Porque ahí sí que estás dentro de un engranaje mucho más, con más gente, muchísimo más pautado, porque al final se pauta qué es lo que hay que hacer, cómo se tiene que ver, cómo tiene que hacer el acting, si se va a romper, si no se va a romper, si va a aparecer en este escenario o en el otro escenario. Fuera de tu zona de confort, tal vez, también. Sí, claro.
pero creo que también, y creo que los límites sacan lo mejor de la creatividad, ¿no? O sea, que no hace falta para ser más creativo que esté todo abierto, sino como que las limitaciones también te llevan a sitios o a sacar las soluciones que tienes pero que no sabes. Entonces, pues como muchas cosas que me han pasado en la vida, me he dado cuenta que lo mucho que me ha gustado cuando lo he hecho y no lo pensaba a priori, ¿no? Entonces yo llegué al Museo Coconut un poco a última hora en el equipo de arte, primero para hacer obras de arte dentro del museo, y además era muy curioso porque teníamos que hacer falsificaciones o cosas, o una cosa que me enseñó la tele es que es más importante lo que parezca que lo que es, ¿no? Porque además muchas cosas no se van a ver o sea, ni en físico, ni en cerca, ni nada. Muchas veces, lo decía Rafa, un compañero, decía que a trezos eso que se ve de fondo desenfocado y a veces ni se ve, ¿no? Porque muchas veces haces cosas que se ve una esquinita, no sé qué. Pero es lo invisible, pero que al final sí, aporta pero también, al final ¿no? aporta, o una esquinita, o no sé qué, ¿no? Y entonces me ayudó a experimentar todavía mucho más el espacio y también a ganar esa especie como de idea de hacer como, ¿no? Que no hace falta hacer que las cosas sean perfectas, sino el hacer como que aparente puede funcionar y no tienes por qué meterte una currada de, yo qué sé, 1000 horas para hacer un cuadro. Bueno, que no llega a estar tal vez finalizado. Sí. Es como llevar el proceso hasta que sea lo suficientemente bueno para formar parte de un... Eso es. O sea que como que la copia de la falsificación puede ser tan interesante como algo que esté perfectamente o que esté súper sentido. O en ese sentido, con lo de antes, ¿no? Los sentimientos, ¿no? O sea que no por tener más sentimiento a una cosa puede funcionar más que otra que tenga menos, ¿no? Y al final esto no deja de ser algo visual y es apariencia. O sea que no estamos en ese límite, en ese campo de la apariencia, y el campo de la apariencia da muchísimo juego. Pero no porque sea malo el aparentar, sino porque es lo que vemos. Lo que vemos ya tiene una información. No tenemos... También quizás ver cómo puedes formar parte también de una cultura más colectiva, como fuesen la línea de los artistas, o ver qué les ha funcionado a cada uno de ellos, por qué, y que puedes adaptar tú también a un estilo propio, o lo que sea. También puedes mamar, por así decirlo, de varios estilos, de varios artistas, ver por qué funcionan y ver qué hace que una obra sea de un artista, o qué hace sí. O sea que copiar, digamos que es una forma muy, muy interesante de aprender, porque aprender las formas, a lo mejor no aprender las motivaciones, pero eso ya vendrá con el tiempo, o sea, tú ya decidirás, pero copiar y hacer esa especie de labor de construir un poco como lo hacen los demás, se aprende muchísimo. Yo creo que es algo que el mundo del arte o de la creación en general debería compartir mucho más a nivel divulgativo y pedagógico, a no tener que enseñar, ¿sabes? Porque siempre hay una especie como de secreto, ¿no? En estas cosas parece como que tienes una fórmula secreta y no se la quieres enseñar a nadie porque no sé qué. Y creo que eso a la larga entorpece tanto la recepción como las posibilidades de abrirlo, ¿no? Y si tú lo abres, si tú lo haces más moldeable y más permeable a los demás podrán coger lo tuyo y darle otra vuelta, cosa que tú no puedes hacer. Entonces, por eso que hablaba antes de la participación y de lo colectivo, de que con eso se puede ampliar mucho más, ¿sabes? O sea, si tú y yo hacemos algo juntos, va a ser 2 o 3 veces más grande que la suma de los dos, ¿vale? Puede haber mucho más resonancia, pueden aparecer más dialéctica, pueden aparecer terceras cosas que no aparecen cuando tienes solo una visión. Y creo que el mundo es tan complejo que cuantas más cosas complejas saltemos, mejor, porque si no, nuestra visión es muy limitada, ¿sabes? Estamos recibiendo mogollón de información, o sea que, claro, entonces también hay que pararse también un poco. Claro, digamos que tenemos que ser un poco partícipes de eso
y saber que nuestra visión es única, pero solo es única. También conectando con el concepto de aprender de todo este enlace de salir de un poco de la zona de confort o de ponerte limitaciones, tú también como profesor, pues tienes tu propia visión sobre lo que debería ser también un aprendizaje de lo que es el dibujo, etcétera, o de una importancia que debes darle a unas cosas y a otras. Y también conectando con el concepto de creatividad y el concepto de ser creativo, conseguir ser creativo o ejecutarlo a la hora de dibujar también. Hemos visto en clase y creo que compartes la idea también de que la creatividad es algo que pueden tener todas las personas, lo mismo que la habilidad del dibujo, que igual si alguien te dice o no soy creativo o no sé dibujar, tú lo respondes de cierta manera o tú tienes una manera de llevarlo. O sea, la docencia me ha dado, pues no tanto en las clases que compartimos como en los talleres que hemos hecho con Didacar, con Laura Crespo, en la empresa, nos ha importado mucho los procesos. Y a mí me ha ayudado mucho a intentar explicar a los demás, no tanto lo que hago, sino cómo se hace, o desacralizar un poco esta especie como de magia que hay dentro, parece que como que aleja a la gente, ¿no? Le fascina. Que a mucha gente le parecerá como parte del encanto de lo creativo, como esa especie de magia, ¿no? De esa cosa que nadie sabe. Entonces, esta labor un poco de intentar explicarse, también tomas conciencia de lo que estás haciendo y hasta qué punto es importante o no es importante. Entonces, en esa labor un poco que decía de colaboración, que creo que es mucho más importante que la gente sepa que esas herramientas, esa actitud creativa, no parte tanto de una especie como de varita mágica que te ha dado cuando naces, ni de destino, sino que es un proceso. Es un proceso pues de atención, de trabajo, de que algo te gusta y luego cada uno tiene sus habilidades. Y al final la creatividad yo creo que son decisiones y son ideas. Y tú tienes que tomar una serie de criterios o ideas o criterios estéticos, digamos, o visuales, a partir de unas ideas. Entonces todo el mundo tiene ideas y todo el mundo tiene de una forma u otra herramientas para crear imágenes o crear, sí, imágenes, algo visual, llámalo. De transmitírselo Desde un trazo hasta a, o sea, a otro sitio. todo el mundo hace gestos, todo el mundo está para afuera, ¿no? Digamos que transmite para afuera. Y creo que eso es una de las herramientas y uno de los poderes que tiene la creación, de que todo el mundo en un momento dado se puede expresar. Que la calidad o la amplitud o lo interesante que pueda ser una idea a otra, eso ya depende de cada uno. Pero también hay formas de poder asimilar o integrar toda esa diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, esa idea de diferencia. No idea diferente como único, sino diferente como que algo que se puede juntar con más gente. Entonces, si se tiende como a más participación y más democratización de las actividades del mundo, creo que también a nivel artístico creativo hay que abrirlo a eso, ¿no? Está esta idea de que todo el mundo es artista, creo que es muy buena, creo que Duchamp estuvo sembradísimo, pero Duchamp es uno de los grandes pensadores, más allá de que mucha gente piensa que dice butades, pero creo que se ha entendido mal, se ha entendido como que todo el mundo puede hacer eso que ya está hecho, ¿no? O que todo el mundo, por el simple hecho de manchar algo, de hacer un gesto, vale. O sea, como que no es tan infantil y es una cosa mucho más adulta. Uno se hace adulto cuando empieza a tomar decisiones. Y creo que tomar las decisiones estéticas son tan importantes como decidir qué comida se va a tomar, qué vacaciones vas a coger, qué deporte vas a hacer, o si vas a tener hijos o no vas a tener hijos o cosas más. Y creo que ese es el valor que puede tener el saber que esto no es una cosa tan marciana y que todo el mundo puede participar, más que
al menos que se den la posibilidad de participar. Ujú. Luego cada uno se puede dedicar a lo que sea, pero es otra cosa. Eso yo creo que es otro lío, otro ámbito que ya nos metemos en más historias. Pero a nivel de calle yo creo que potencialmente todo el mundo lo puede hacer. Ese sería un poco el mensaje para finalizar un poco. Mensaje final resumiendo un poco cómo podrías aproximar la creatividad o lo que la gente piensa que es un poco más externo y pues también presentarnos el último proyecto que tienes entre manos, también para llamar un poco la atención sobre ello y un poco. Es gracioso porque como punto de final voy a hacer algo como que ya yo lo tengo asumido como muy viejo. O sea, ahora en Residua, que es el cómic, por llamarlo, sí, el cómic, digamos, porque son una obra de 30 páginas en papel, un formato así, va a ser seriado, se puede entender como cómic. Lo realicé hace 1 año y pico. La verdad es que tardé bastante poco. He tardado casi más tiempo en decidirme a hacerlo que arrancarte y dar el paso. Arrancarme. Y con todo esto que ha pasado, parece que ha sido hace 10 años que lo he hecho. El otro día lo he revisado porque lo he tenido que revisar para la edición y ha habido cosas que me han sorprendido. Pero lo siento como viejo. Creo que en este año y pico ya, ¿no? 2 años ya. Joder, ¿cuánto tiempo? 2 años. No, un año ya. Sí, un año. Lo que pasa es que ahora hemos estado 7 meses casi claro, con lo del corona y todo eso, entonces... Pues yo en este año ha sido como un cohete. O sea, todo lo que me ha dado el ponerme por fin a plantear este desarrollo de cómic. Todo lo que he hecho después, ganar el concurso de cómic de Astillero, empezar a darme cuenta que funcionaba más, de repente meter lo del collage que tenía así un poco escondido, tener el tiempo en el confinamiento de tener la posibilidad de pensar más las cosas, de probar, abrir el cómic al cómic, de repente me ha abierto unas posibilidades enormes. Entonces, está bien como he hecho, pero ahora mismo no es lo último con lo que estoy trabajando. Quiero hacer algo más orgánico y quiero abrirlo a más espacios. Pero vamos, estoy súper contento. O sea, estoy emocionado de por fin editar el cómic, aunque sea una editorial brasileña que me han contactado por internet. Y vamos, encantado que cuanta más personas lo conozcan, estupendo, porque vamos, si para algo sirve todo esto del arte o la creatividad es para conocer personas. Lo he hecho de toda la vida, que cuantas más personas puedas conocer y más conversaciones puedas tener a través de esto, yo creo que ese es un primer premio estupendo. Y no sé, es que Residua, yo creo que poco tengo que hablar, es mucho mejor verlo, consumirlo, poner Residua a mis, que son el sonido como de fondo y nada, y cada uno que lo disfrute de esa manera. Pues muchas gracias por haber transmitido y comunicado tu visión sobre todos estos temas. Haber intentado. También un poco tu estilo, un poco las miguitas de pan que has podido dejar por aquí. Sí, pero tenéis que verlo, ¿eh? O sea, es más complicado hablarlo que verlo. O sea, cuando lo veáis, pues digamos, a lo mejor no hace falta tanto rollo, pero bueno, también es parte de todo lo que... de esto, o sea, al final no deja de ser pensamiento, pues los pensamientos que haya barbuceado esta entrevista, pues algunos habrán posado o están posados en los dibujos. Muchas gracias. A ti, Miguel.